Este es el día en que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Que la gracia, el amor, la paz, la caridad de Jesucristo, que rompió las ataduras del pecado y de la muerte con su resurrección, nos bendiga y nos acompañe en este día de meditación con la palabra. Hemos llegado al viernes 9 de abril de 2021, viernes de la octava de Pascuas, de la octava de resurrección del Señor, donde la iglesia reflexiona con el Evangelio de San Juan en el capítulo 21, versículos 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: Me voy a pescar. Ellos contestaron: Vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: Muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: No. Él les dice: Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: Es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaba de tierra más que unos 200 codos. Remolcando la red con los peces, al saltar a tierra, ven unas barcas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: Traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes. Eran 153, y aunque eran tantos, no se rompía la red. Jesús les dice: Vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor Jesús. Se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ahora el Señor se acerca para alimentar a su pueblo, para darse a conocer como el infinito creador. Es la tercera vez que Jesús se hace presente a sus apóstoles. Y miremos cómo es que Jesús se acerca, pero los discípulos no lo reconocen. Y el discípulo a quien tanto amaba le dice a Pedro: Es el Señor. Cuando nosotros amamos verdaderamente a Jesús, tenemos la capacidad de encontrarnos con ese verdadero Dios que vive en medio de nosotros. Cuando nosotros amamos a Jesús, nos damos cuenta de que hay una vocecita muy sigilosa que nos susurra al oído y que nos dice: Aquí estoy, confía en mí, camina conmigo y date cuenta que yo soy tu rey, que yo soy tu Señor. Al punto de que Simón Pedro, aquel hombre que lo había negado 3 veces,
Tal vez nosotros lo hemos negado muchas veces más. Estando desnudo, toma la túnica, se ata la túnica y decide seguir al Maestro. Y se lanza a encontrarse con el Maestro. ¿Cuántos de nosotros vamos por la vida pensando en qué vamos a hacer mañana, cuál va a ser nuestro futuro? Vamos a consultar a un brujo, vamos a consultar a una pitonisa, vamos a consultar a quien quiera, pero no somos capaces de ir y postrarnos de rodillas ante el Señor Jesucristo que se encuentra en la especie eucarística del pan y del vino por efectos de la transustanciación eucarística. No somos capaces. No somos capaces de ir y sentarnos con el Señor y contarle nuestros problemas. Encontrarnos con el Señor es eso, es reconocer nuestra nada y pequeñez ante el Maestro, es dejarnos infundir su gracia en nuestros corazones. Y hoy el Evangelio nos muestra esta particularidad de Pedro y de Jesús. ¿Cómo es que Pedro, siendo el apóstol que lo había negado 3 veces en la pasión, después de que resucita, y Juan le dice, mira, hey, es el Señor? Toma su túnica, se la ciñe nuevamente y se lanza a encontrarse con Jesús. El Señor nos puede estar haciendo muchos llamados. El Señor nos puede estar tocando la puerta del corazón, pero si nosotros somos reácidos, si nosotros no dejamos que Dios ponga su mano sobre nosotros, no vamos a encontrarnos con Él, por lo menos no de una forma inmediata, sino de una forma mediata, porque como quiera que sea, vamos a terminar en el redil de Dios. Por eso, queridos hermanos, hoy cuando el Señor nos propone esta palabra de fe, yo quiero invitarlos para que nos dejemos cautivar por su mirada santa, por su mirada misericordiosa, por su mirada providente, porque ahí está Jesús. Nos decía a nosotros, el rector del seminario en el que estuve, que nosotros habíamos vivido en la pandemia del COVID-19, es decir, atravesamos todo el 2020 bajo la infinita providencia de Dios. Y se los comparto, porque es verdad, vivimos bajo una auténtica providencia de Dios. Cada minuto, cada segundo, cada instante que respiramos, cada instante que vivimos, nos damos cuenta de que Jesús obra en nuestra vida y que lo mínimo que podemos hacer es agradecerle, es dejar que Él, que es el Rey y Señor de nuestra vida, sea el auténtico Señor que bajo su providencia nos siga conduciendo, como dice el Salmo, hacia fuentes tranquilas. Porque el Señor no nos va a llevar a nada turbio, el Señor nos va a llevar hacia fuentes tranquilas para reposar con Él, para tomar nuevas fuerzas. Pues que Jesús resucitado, que ha resucitado en nuestros corazones y que hoy muy seguramente está susurrándote al oído y te está diciendo, hey, préstale atención a mi palabra. Mira, no le prestes atención a lo que te diga Anthony, no, porque él es un ser humano y se puede equivocar. Y se los digo yo también, no me presten atención, porque yo me puedo equivocar. Pero Jesús no, Jesús está allí, Jesús está vivo. Lo ha declarado el padre Emiliano Tardif en ese gran regalo de ese libro. Agradezco a mi padre formador por habérmelo hecho leer. Es un libro muy bueno, se lo recomiendo. Se llama Jesús está vivo, del padre Emiliano Tardif. Ahí vamos a ver cómo es que Jesús es grande, es portentoso, es maravilloso. Y lo único que nosotros debemos hacer en esta vida es agradecerle por todas las cosas que nos ha regalado. Y por el pan espiritual que nosotros no sabemos cultivar, por ese pan espiritual que Él a diario nos da. Miren, todos los días del año hay una lectura para leer, hay un evangelio que el Señor nos propone.
Y nosotros como verdaderos cristianos debemos no solamente leerlo y proclamarlo, sino que entre más lo llevemos a la práctica, nos abracemos a su árbol de vida que es la palabra y nos dejemos segmentar la fe en nuestros corazones, vamos a crecer como auténticos hijos de Dios. Queridos hermanos, gracias por estar allí detrás de su dispositivo móvil. Gracias por compartir el link de este canal, de este video. Los invito para que se sigan suscribiendo al canal de YouTube. Yo empecé este trabajito solo. Hace 4 años lo inicié a través de Facebook. Luego me pasé a YouTube. Ahora estamos entre las dos páginas web, corrijo, Facebook y YouTube. Por ahí de vez en cuando estamos subiendo la reflexión del día de Facebook, pero en YouTube sí es diaria. Por eso los invito a que se suscriban, a que compartan el enlace, a que sean auténticos para encontrarse con el Señor. Los invito también para que oren por las vocaciones sacerdotales, religiosas y laicales, para que el Señor nos conceda la gracia de poder cumplir con el Evangelio que Él nos ha enviado a anunciar. Mateo 28, 16, 20 nos dice: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy Anthony López y para mí fue un placer haber compartido contigo la palabra del Señor tomada de San Juan, capítulo 21, versículos 1 a 14. Te espero mañana, sábado, día mariano por excelencia, para que nos unamos a esta gran labor de evangelización. Dios te bendiga. Feliz jornada en el Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por caminar con la palabra del Señor. Santo día en Cristo.